Muy buenas noches, amigas, amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esta es la transmisión número 11 del contenido Ciberterritorio Informativo. Vamos a iniciar a verificar que todo esté bien, desde luego aquí en la transmisión. Vamos a darle compartir para que se pueda distribuir en distintos espacios. Muy buenas noches, se integra a la transmisión la doctora Etelvina Sandoval, saludos. Vamos viendo quiénes más por ahí se van integrando. Esperemos que sean muchas como de costumbre. Este contenido, Mil Evas, saludos. Este contenido que como ustedes saben lo que busca es promover una cibercultura por la producción y el consumo inteligente de contenido en la red. A partir de esta emisión, como lo habíamos comentado la semana pasada, vamos a dar un cambio, un giro a los contenidos, a la información que estamos aquí proporcionando. Buenas noches, Angélica Mendoza, Clara Cruz Fernández, que se están incorporando. Bienvenidas, bienvenidos todos. Pero básicamente pues vamos a continuar en esta invitación, en esta lógica de trabajo para buscar que cada vez seamos más quienes optemos por un consumo, una producción inteligente de contenido en la red. Por supuesto, les invito, les recuerdo cuál fue el origen, la inspiración de este contenido que está registrado aquí en el libro de mi autoría, Redes Digitales, Autonomía y Emancipación Social Emergentes, que es producto de mi investigación de doctorado, mi tesis doctoral. Este libro que por supuesto pueden comprar a través de internet, está editado por la Editorial Académica Española, pero también porque esa es la intención fundamental del conocimiento, ponerlo al servicio de la gente. Estoy siempre en la intención de compartir con ustedes este material por la vía digital desde el espacio de internet. Entonces, quien quiera una copia digital en PDF para que pueda leer la obra, para que pueda compartir el conocimiento, por supuesto, mándenme un correo electrónico, mándenme un inbox y con mucho gusto podemos hacerle llegar la copia digital en PDF. También el libro está físicamente ya para su consulta en la biblioteca de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, en la biblioteca del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales de la Universidad Autónoma de Guerrero, Campus Chilpancingo, Campus Acapulco. Y bueno, pues ahí también quienes puedan tener acceso a estos espacios lo pueden consultar físicamente. Vamos a iniciar con los contenidos del día de hoy. Inicialmente hoy se cumplen 80 años de la llamada Guerra de los Mundos. Este es el origen, en buena medida el origen, el referente histórico de las llamadas fake news, las noticias falsas. Este es un aspecto muy importante, sobre todo en el contexto actual en el que estamos viviendo. Hemos sido testigos en los años recientes de cómo un recurso como Internet, particularmente las redes sociales, se ha erigido en un espacio que busca, desde luego a través de las prácticas de los usuarios, abrir espacios, construir espacios, o permite la construcción de espacios para la comunicación, para el consumo, la distribución de contenido, para acceder a información de diversa índole, para relacionarnos, comunicarnos, fortalecer nuestros lazos de comunicación y afectivos con otras personas. Pero en este caso, el fenómeno de las fake news lo que ha generado es que se viralicen un conjunto de contenidos, de noticias que tienen una característica fundamental. Mezclan elementos de la realidad con aspectos de ficción, son de corte sensacionalista, sus encabezados siempre tienen un alto impacto pensado desde la publicidad, pensado desde la
generación de cierta opinión a favor de determinados grupos de intereses creados, políticos, económicos, mediáticos, y en este sentido, pues hemos sido testigos de cómo a través de fake news se han manipulado a la opinión pública en diferentes latitudes del mundo. Se ha manipulado procesos electorales, se han manipulado la participación de la ciudadanía, de las sociedades en materia de diferentes recursos o toma de decisiones importantes para la ciudadanía, para las personas. Y bueno, en el caso mexicano tenemos ejemplos para dar y regalar en el pasado reciente y en el presente actual, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a comentar algunos aspectos en este sentido, pero particularmente recuperar esta nota del portal digital de noticias Aristegui Noticias. Se cumplen hoy, 30 de octubre, 80 años de la emisión llamada La Guerra de los Mundos, pionera de la nota de fake news en el radio, pionera radiofónica de la fake news. El 30 de octubre de 1938 el mundo fue testigo, y particularmente la sociedad norteamericana, de una emisión que, aunque advertía en su inicio que se trataba de una reproducción de una obra, de una novela de ciencia ficción, pues esta advertencia, este aviso pasó inadvertido para la mayoría del auditorio, generando una psicosis social, caos, nerviosismo, crisis en diferentes personas de la sociedad norteamericana. El 30 de octubre de 1938, dice la nota, el actor, director y guionista Orson Welles condujo la emisión de CBS de una novela de ciencia ficción que atemorizó a la sociedad estadounidense. Imagínense ustedes, estando en la sala de su casa, en el carro, escuchando el radio, en el trabajo, en algún centro de reunión con sus amigos, sus familiares. De pronto, en aquel entonces eran las 8 de la noche, el 30 de octubre de 1938, cuando el actor, director y guionista Orson Welles inició la transmisión radiofónica La Guerra de los Mundos, novela de ciencia ficción, decíamos, que narraba la invasión de otro planeta. El programa se transmitió por la CBS, aterrorizó literalmente a la población estadounidense, porque aun cuando al inicio, decíamos, se advirtió de que era una ficción, un aspecto de ciencia ficción, pocos escucharon la advertencia, y bueno, esto generó que la gente difundiera de manera masiva y rápidamente el rumor de que estaban siendo objeto de una invasión extraterrestre. Imagínense ustedes. El escenario era el estudio 1 de la Columbia Broadcasting, y Welles dramatizaba la obra junto a la compañía teatral Mercury. Se estimó que al menos 12 millones de personas escucharon el programa de radio en aquel entonces. Orson Welles era solo una de las 23 voces que participaban en la puesta en escena. En uno de los primeros fragmentos de la narración La Guerra de los Mundos, una voz anunciaba: señoras y señores, continuando con las noticias ofrecidas a ustedes hace unos instantes en nuestro último boletín, les informamos que el Departamento Meteorológico del Gobierno ha solicitado a los más importantes observatorios de la nación que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera ocurrir en el planeta Marte. En entrevistas se simulaba estar platicando con un especialista en observación meteorológica en los Estados Unidos, y pues se decía que este especialista junto con otros investigadores estaban en alerta máxima porque lo que se preveía era la invasión de alienígenas a el planeta Tierra. Imagínense ustedes este escenario. De repente, gente común y corriente está empezando a escuchar en un medio de comunicación
sin haber puesto el cuidado de la advertencia que se trataba de la reproducción, de la puesta teatral de una obra de ciencia ficción, de una novela de ciencia ficción, de pronto pues escuchan esto y esto empieza a reproducirse en los vecindarios, en los centros de trabajo, en las calles, y empieza la gente a correr a ver a sus familias. Desde luego esto generó accidentes, generó problemas de salud, crisis nerviosas, y bueno, esto como un ejemplo de lo que en un momento determinado pueden generar las llamadas fake news. Si lo pensamos esto como un experimento de carácter social, pues aquí tenemos una muestra o un botón de muestra de lo que puede pasar. De pronto en un medio de comunicación o en el caso ahora de internet puede empezarse a reproducir un rumor, una noticia falsa, una fake news, y de pronto en situación de segundos, de pocos minutos, esta noticia empieza a recorrer las casas, los diálogos de las personas, se reproduce por correo electrónico, por redes sociales, y esto puede empezar a generar que la gente valide, que la gente dé por bueno un contenido, una noticia. Si lo trasladamos a los escenarios que hemos estado viviendo últimamente, por ejemplo, en nuestro país, hablando de pues lo que ha sido el periodo de transición y la serie de inconvenientes que este periodo de transición, la llegada al poder de un grupo político distinto al que hemos estado acostumbrados durante los últimos 30 años de los llamados gobiernos neoliberales, y qué decir de los últimos 70, 80 años de hegemonía priista con una simulación de alternancia del PAN durante 12 años en el gobierno federal, pues lo que nos encontramos es que hay un malestar en un sector muy pequeño de la población, pero que es un sector política, económica y mediáticamente muy poderoso, y que de pronto al ver afectados sus intereses, sus privilegios, pues deciden emprender una guerra mediática por los medios masivos de comunicación convencionales, pero también a través de estos nuevos medios, de los medios digitales, para manipular, para desinformar, para generar división, encono, polarización de la sociedad en temas fundamentales como es este aspecto de la transición, como es pues las decisiones que en materia económica, política y de relación con los medios pretende tomar el próximo gobierno, o como es propiamente el periodo que acabamos de vivir de la consulta para tomar opinión a los ciudadanos en relación a una obra que se inició en el gobierno actual, en el sexenio actual, pero que a todas luces es irregular en cuanto a los contratos, en cuanto al uso de recursos públicos de manera discrecional, y que evidentemente va a generar o generaría un desfalco a las finanzas públicas, a las finanzas del gobierno, pues sumamente importante, sobre todo considerando que este aeropuerto en Texcoco pues entraría en operaciones hasta dentro de 6, 7 o incluso 8 años, ¿no? Y en medio de esto pues hay una serie de noticias falsas que se reproducen en los medios de comunicación, que se reproducen en los medios digitales, con un interés muy específico: desinformar, manipular a la opinión pública, generar incertidumbre. Hoy ya, toda vez que se ha tomado la decisión de cancelar la obra del aeropuerto en Texcoco, pues lo que estamos viendo es que se habla de un crack financiero, y aquí hay que decirlo con todas sus letras: esta es una noticia falsa. Bueno, al extremo de que el propio secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha salido a decir que es una noticia totalmente desproporcionada, sin sentido, magnificada, el hecho de la depreciación del peso después de la realización de la consulta. Es un aspecto que ha venido ocurriendo durante todo el sexenio. La devaluación en el sexenio de Peña Nieto del peso mexicano ha sido brutal, o sea, no se requirió de una consulta del nuevo aeropuerto para que esto ocurriera.
prácticamente Peña Nieto al entrar al poder tomó el tipo de cambio en 12 pesos y hasta la semana pasada estábamos hablando de una fluctuación entre los 18, los 20 pesos. Hoy se habla de una mega devaluación. Los medios de comunicación están sincronizados para vender esta idea a la ciudadanía. Y bueno, pues lo que en realidad estamos viendo es la construcción de una noticia falsa, de una narrativa que pretende generar incertidumbre, que es irresponsable, que es dolosa, que es perversa y sobre todo que invisibiliza aspectos importantes de problemas del país en materia de corrupción, en materia de cuestión económica, en materia de educación, de salud, pero que incluso también se presenta en materia de impunidad. Vamos a comentar algunas noticias a este respecto más adelante para explicar a qué nos referimos concretamente, ¿no? Pero lo que estamos viendo es, por ejemplo, que en todo caso, si hubo una caída del peso, el Banco de México, el gobernador del Banco de México, dentro de sus funciones, tendría que haber ofrecido, subastado parte de la reserva de millones de dólares que se tiene precisamente para enfrentar estos embates de inestabilidad de nuestra moneda a el mercado cambiario y con ello evitar esta depreciación de la moneda. Entonces, ante lo que estamos es ante una omisión, yo considero dolosa, de las funciones del Banco de México en materia de prevención de esta depreciación de la moneda, de esta inestabilidad del tipo de cambio, que a todas luces se pretende conjugar con esta narrativa de los medios afines de comunicación al poder en turno para vender esta idea de inestabilidad, de incertidumbre, del error de octubre, decían algunos merolicos del micrófono. Y bueno, con esto es un claro ejemplo de lo que significan hoy día las fake news como fenómeno mediático, como fenómeno comunicacional, tanto en los medios masivos de comunicación como en los nuevos medios, los llamados medios digitales, por supuesto, el caso de las redes sociales. Y aquí nuevamente es importante reflexionar sobre la necesidad de construir ciberterritorios informativos, ciberterritorios de contenido que promuevan esta cultura de la búsqueda, el consumo y la producción inteligente de contenido en la red, cualquiera que ésta sea su naturaleza, siempre y cuando lo que busquemos es poner al servicio de la gente la información para que cada quien tome su opinión, para que cada quien busque también sus propios contenidos, los consuma, los socialice, los reproduzca o incluso produzca los propios para seguir esta cadena de buenas prácticas ciberculturales, ¿no? Entonces, bueno, aquí está el antecedente. Hoy la línea articuladora de los contenidos que quiero compartir con ustedes pues tiene que ver con este fenómeno de las fake news. Bueno, pues amigas, amigos, les invito a que nos compartan sus experiencias, sus relaciones, su conocimiento sobre las noticias falsas. ¿Cuántas veces han caído ustedes en la reproducción de una noticia falsa? A mí me ha ocurrido, debo decirlo, y esto pues me ha llevado también a desarrollar estrategias, filtros para verificar la información antes de compartirla, antes de socializarla. Pero a ver si nos pueden compartir ustedes cuántas veces han caído en una noticia falsa, cuántas veces la han difundido, cuántas veces la han compartido, cuántas veces le han dado un like, cuántas veces la han dado por buena. A ver, platíquenos su relación con las noticias falsas. Bien, pues vamos a otro contenido en este sentido y derivado de lo que estamos comentando en cuanto a las noticias falsas y la relación con los acontecimientos recientes en nuestro país, pues tenemos los resultados ya de la consulta por el nuevo aeropuerto. Y aquí recuperamos una nota de la periodista San Juana Martínez. Nos dice aquí Stipam, sí me ha pasado como 3 veces y después tengo que rectificar. Esto es muy importante. O sea, no porque ya hayamos compartido, dado por bueno algo, nos dé vergüenza, nos dé pena o creamos que se nos va a olvidar.
parte de nuestra responsabilidad como usuarios de la red es promover prácticas de uso responsable, honesto, ético de la información. Y una manera de hacer esto pues es cuando caemos en la trampa hay que rectificar, como es el caso de Steve Pam, que nos comparte su experiencia. A ver quiénes más nos comparten por ahí. Bueno, decíamos este texto de San Juana Martínez, sin embargo, que se publica el día 29 de octubre, resultado de la consulta FIFIs y democracia participativa. Aquí voy a insistir otra vez en esto que hemos venido comentando. Lo más importante, además del tema de los recursos, de la rendición de cuentas, de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, lo más importante es que esta encuesta es un referente fundamental para la sociedad mexicana, para que nos acostumbremos a participar en la toma de decisiones de los asuntos importantes de nuestro país, para que nos acostumbremos a ser tomados en cuenta, para que nos acostumbremos a ejercer nuestro derecho a ser consultados, a ser considerados en la toma de decisiones de nuestro país. Nunca más decisiones discrecionales en el Congreso, en el Gobierno de la República o en diferentes ámbitos de incidencia de los tomadores de decisiones. La sociedad mexicana tiene que acostumbrarse a participar, a tomar decisiones, a ser tomada en cuenta. Es nuestro derecho, para eso también pagamos impuestos y en ese sentido, pues bienvenido el ejercicio que por supuesto que tuvo fallas, que tuvo sus desaciertos, pero que es importante en este sentido que nos vayamos acostumbrando y que nos sumemos todos. La gente que estuvo en las mesas fueron voluntarios, no cobraron un centavo, donaron su tiempo, donaron su trabajo, su esfuerzo y estuvieron ahí participando, igual que quienes fuimos también a emitir nuestro voto a las mesas que se pusieron a lo largo y ancho del territorio nacional. Dice San Juana Martínez, acostumbrados a la democracia dirigida y a las consultas, entre comillas, al pueblo que los últimos gobiernos han hecho a base de golpes y represión a la sociedad mexicana, hay periodistas, empresarios, políticos y ciudadanos que se han manifestado efusivamente en contra de la consulta nacional ciudadana para resolver la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México con un costo, dicho sea de paso, apenas en la primera fase de la obra. Todavía faltarían, porque ya por fortuna no se va a realizar este Frankenstein de infraestructura que absorbería recursos de manera exorbitante, recursos públicos, recursos privados en una medida menor, pero fundamentalmente recursos públicos. En su primera fase ya ha implicado un costo de más de 13,000 millones de dólares. Repito, más de 13,000 millones de dólares, y todavía le restaba a este proyecto de 6 a 8 años para poder iniciar operaciones. Ya no digamos la cantidad de dinero que se sumaría ya a esta de por sí cantidad estratosférica de inversión, que dicho sea de paso, mucha de esta inversión de recursos públicos, y estos recursos públicos derivados de los fondos de ahorro de los trabajadores, que por supuesto no fuimos consultados, que tendríamos que haber sido consultados si estábamos de acuerdo en invertir nuestro dinero en este proyecto que en realidad se constituyó en un negocio poco transparente, solo para beneficio de unos cuantos. El gobierno federal, los empresarios favoritos del gobierno federal, nacionales e internacionales, que han sido beneficiados durante los últimos 30 años por los gobiernos de nuestro país, los llamados gobiernos neoliberales. Y bueno, la iniciativa de la consulta... Ah, caray, perdón, aquí se metió un anuncio y entonces dije, ¿qué fue? ¿Qué es lo que estaba escuchando? Pensé que se había caído algo. Bueno, dice, la iniciativa de la consulta fue buena, aunque para un primer ejercicio
ciertamente pues hubo fallos, eso hay que reconocerlo, pero aquí lo interesante, decíamos, por un lado es el ejercicio, la participación, los voluntarios, el tomar en cuenta la decisión de la ciudadanía, pero por otro lado también hay un aspecto importante. Eh, ¿Cómo es que estos grupos de interés creados se dedicaron un día sí y otro también a denostar, a descalificar, a poner en tela de juicio la viabilidad, la credibilidad, la legitimidad de este ejercicio, develando a todas luces desde su consenso mafioso, mediático, de verdaderos merolicos y mercenarios del micrófono, develando los verdaderos intereses que estaban detrás de esta obra, no el interés público, no el interés del desarrollo económico del país, no el interés del mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que habitan en los alrededores de donde se estaba realizando, donde todavía está realizando la obra, que esperamos ya se considere totalmente cancelada, así se ha planteado, pero finalmente lo que se devela es que de cuando acá Televisa, de cuando acá las radiodifusoras, de cuando acá Grupo Imagen, televisión y radio, de cuando acá la prensa que ahora se autoflagela y se compran playeras y se hacen o se ponen el saco de la prensa fifí, llamada así por Andrés Manuel López Obrador, de cuando acá ellos han sido defensores asiduos de los intereses del pueblo, de los intereses de la ciudadanía, de los intereses de todas las mexicanas y los mexicanos. Cuando levantaron la voz para denunciar el saqueo, la corrupción, la entrega de los recursos naturales, de los recursos de todos los mexicanos, la entrega del patrimonio nacional, cuando levantaron la voz rasgándose las vestiduras en contra de la decisión de volver deudas de privados en deuda pública, como fue el caso del Fobaproa en el sexenio de Ernesto Zedillo, que todavía seguimos pagando y seguiremos pagando por varias generaciones más, cuando se rasgaron las vestiduras y se manifestaron claramente ante las desapariciones forzadas, ante el levantamiento de nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa, cuando denunciaron las corruptelas, el desvío de recursos públicos a las campañas electorales, cuando se manifestaron realmente como medios con responsabilidad social defendiendo el interés de la ciudadanía. Nunca lo han hecho. Entonces ante lo que estamos fundamentalmente es ante una alineación de los micrófonos, de los merolicos del micrófono, para la defensa de intereses creados, de grupos de interés político, económico, que están claramente identificados y que son los verdaderos y únicos beneficiarios de esta obra, de este Frankenstein llamado además demagógicamente Aeropuerto de la Ciudad de México, cuando no está en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante y además siguen, después de que ya se tomó la decisión de que la ciudadanía se manifestó masiva y mayoritariamente de manera contundente y clara por la opción de Santa Lucía, por la opción de modernizar la infraestructura ya existente. Aún así siguen el golpeteo mediático, sigue esta fake news de la hecatombe, de la crisis económica, de la caída del peso, de la bolsa, todos al unísono. Y aquí lo que es claro ver cómo es posible que en todos los medios, todos los columnistas, los pseudoespecialistas de los medios afines al poder estén prácticamente escribiendo, diciendo y expresando lo mismo. Vaya consenso, vaya trabajo periodístico, vaya periodismo de pacotilla el que están realizando. Ahora resulta que todos a una sola voz están dando la misma noticia, están diciendo las mismas cosas. Esto es una clara conspiración mediática de intereses político-económicos creada para generar
caos, para generar psicosis, para generar incertidumbre. Aquí lo importante es que nosotros estemos atentos, busquemos la información de primera mano, busquemos alternativas diversas que hay en internet y en distintos espacios para el consumo inteligente, la difusión y la producción inteligente de contenido en la red. Precisamente eso es lo que permitió que el 1 de julio tomáramos una decisión histórica, como muchas más que habremos de tomar y que lamentablemente serán sujetos de estos embates irresponsables, lesivos, dolosos, perversos de estos medios de comunicación, de estos grupos de interés político-económico creados. Pues no nos queda en ese sentido ninguna otra alternativa que estar atentos, estar pendientes y organizarnos, participar, informarnos, difundir información fidedigna. Muy bien, pues en ese sentido continuamos con el eje temático de las fake news y pues cómo están siendo utilizadas en este escenario del México en la transición de poderes, ya frente a lo que será la toma de posesión el 1 de diciembre del nuevo gobierno y la toma de posesión como presidente de Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a ver qué ocurre y todos atentos con las fake news, todos atentos con la manipulación de la información. Pues bien, en contraste con todo este manejo mediático de las noticias falsas, vemos que ha pasado de manera prácticamente invisible un aspecto fundamental. ¿Cuál es? El hecho de que la Suprema Corte de Injusticia, no de justicia, la Suprema Corte de Injusticia, porque se han ganado con todos los méritos posibles este mote, este título, pues este órgano que se supone que tiene que ser la instancia ejemplar de impartición de justicia en el país, acaba de amparar, de otorgar un amparo a Enrique Peña Nieto, nada más y nada menos para no ser investigado por actos de corrupción cometidos en su gobierno. Así, de ese tamaño, la corrupción, la complicidad, la impunidad en las más altas esferas del gobierno federal que está por salir encabezado por Enrique Peña Nieto. Corte ampara a Peña Nieto para no ser investigado por corrupción. Esta noticia la tomamos del portal digital de noticias Polemón el 29 de octubre de 2018. Y nada más y nada menos que quien le otorga el amparo a Enrique Peña Nieto y sus colaboradores es su compadre y amigo de toda confianza, el ministro Eduardo Medina Mora. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, dice la nota, suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía, en este caso de Chihuahua, en contra del presidente Enrique Peña Nieto, más por supuesto los casos que se documenten y acumulen, y su gabinete por la presunta desviación, en este caso particular, de 250 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional, pero solo como un botón de muestra de la serie de irregularidades y trapacerías que el gobierno saliente, el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha cometido en agravio del patrimonio, del erario público, de los recursos que son de todos los mexicanos. Y aquí no vemos en ningún sentido ni el más mínimo intento de consenso por parte de estos sinvergüenzas del micrófono que se hacen llamar periodistas y que están utilizando las noticias falsas para invisibilizar este tipo de barbaridades y por otro lado para generar caos e incertidumbre pagada por sus jefes, por el gobierno federal y por la élite empresarial, político-financiera, nacional e internacional, que ahorita mismo está viendo en tela de juicio y en riesgo sus
intereses. Entonces tenemos aquí, se otorgó la suspensión en contra de los actos de investigación y procesamiento, ya que de no suspenderse se podría generar una situación grave de impunidad generalizada, al no tener certeza de cuáles son los fiscales y jueces, dice el ministro, competentes para procesar las investigaciones en contra de los funcionarios federales. Es decir, este amparo inhabilita a la Fiscalía de Chihuahua, de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, que ya había iniciado una investigación en contra del exgobernador César Duarte y sus operadores políticos, por supuesto, la participación de Enrique Peña Nieto en el desvío de recursos de aquella entidad a las campañas electorales. Medina Mora, compadre de Peña Nieto, antes que ministro de la Suprema Corte de Justicia, señaló que la suspensión concedida tampoco prejuzga la probable responsabilidad de los servidores públicos que pudieran encontrarse en su caso, sujetos a investigación o en proceso. La medida cautelar, dice, estará vigente hasta que la Suprema Corte determine si los supuestos delitos que pretende investigar y perseguir la Fiscalía de Chihuahua deben ser atendidos por las autoridades federales o estatales, algo que pudiera implicar meses. A ver, aquí no vemos a ninguno de los actores políticos, de los actores mediáticos, de los actores empresariales, de la llamada sociedad civil organizada, las asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción, como Transparencia. No vemos manifestación alguna de estos sectores de la sociedad en contra de este claro acto de corrupción e impunidad por parte de la Suprema Corte de Justicia en beneficio de uno de los peores delincuentes de los que hemos tenido cuenta en este país y que se hace llamar presidente de la República, el caso de Enrique Peña Nieto. Ahí tenemos que desde hace tiempo se había abierto una carpeta de investigación. Desde el 16 de octubre, Granados amplió esa solicitud para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 20. Bueno, en este caso Granados es el jefe del gabinete jurídico de la presidencia, quien emprendió la solicitud de amparo para su jefe, para Enrique Peña Nieto, pero precisamente por una investigación que se llevaba en curso en la Fiscalía Estatal de Chihuahua, cuyo objetivo era la captura precisamente de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, de origen priista, quien se encuentra actualmente prófugo y tiene al menos 12 solicitudes de detención con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Ese es el nuevo PRI que en 2012 pregonaba Enrique Peña Nieto y que decía eran la nueva generación que iba a transformar el país, el nuevo PRI de César Duarte, de Javier Duarte, de Humberto Borge, del mismo Enrique Peña Nieto, que ahora pues están o en la posibilidad de ser juzgados por delitos de corrupción o que ya son prófugos o que ya están siguiendo un proceso judicial precisamente por actos de corrupción en agravio del pueblo de México. Ahí está, este es lo que en un momento determinado tenemos que considerar cuando lo que se trata es de generar incertidumbre, desinformación por un lado y por otro lado invisibilizar este tipo de situaciones que verdaderamente son una burla. Esto sí es una burla, esto sí es un claro agravio a la sociedad mexicana. Cabe recordar que el ministro de la Suprema Corte que otorga este amparo que da impunidad a Enrique Peña Nieto toda vez que deje el poder, Eduardo Medina Mora, llegó a la Suprema Corte de Justicia gracias precisamente a que Enrique Peña Nieto lo incluyó en la terna enviada al Senado en febrero de 2015. Antes de ocupar ese lugar en el máximo tribunal del país, Medina Mora fue ex embajador de México en los Estados Unidos, procurador general de la República, secretario de Seguridad Pública y director del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Además es un funcionario transeccional.
estuvo como funcionario federal en el gobierno de Felipe Calderón, sobrevivió al gobierno de Enrique Peña Nieto y ahora está ya en el cierre de esta administración, dándole toda la protección de la justicia a su jefe, amigo y compadre de toda confianza, Enrique Peña Nieto. Así las cosas en este nuestro querido pero burlado país por quienes se hacen llamar representantes populares y se deberían dedicar a defender el interés nacional. Bueno, pues aquí las cosas, el contraste entre las fake news, el origen histórico de la fake news, lo que está ocurriendo en cuanto al manejo de noticias falsas para manipular la información en torno a acontecimientos importantes, fundamentales de nuestro país en este momento, y con la manera en que estas noticias falsas logran generar una línea editorial pues afín y de cierre de filas entre distintos medios de comunicación, al tiempo de invisibilizar este tipo de noticias que desde luego son de la mayor relevancia para nuestro país y para nuestra sociedad. Bueno, pues aquí cerramos esta nota y vamos ahora con una noticia que me pareció de la mayor relevancia. Tenemos aquí, fíjense ustedes, una aplicación que nos permite identificar los llamados bots en internet, así como las noticias falsas. Hoy día estamos frente a una circunstancia pues que puede invalidar, que puede deslegitimar el uso de autonomía, de emancipación del recurso digital en materia de información, de consumo, de producción de contenido, de oportunidades de acceso al conocimiento, al aprendizaje o de organización, de participación colaborativa y de organización social para la solución de problemáticas a través de los recursos digitales. Y esto, al igual que las noticias falsas, pues son los llamados bots. Somos testigos constantemente de cuentas de personajes públicos que en redes sociales son infladas por seguidores, que son cuentas falsas, que son robots, que están abriendo perfiles y que están engrosando precisamente las cuentas de personajes públicos, tanto de la política, del medio económico, financiero, desde luego los comunicadores en los medios masivos de comunicación, y que también tienen ejércitos de cuentas falsas, de trolls, de bots, que se dedican a precisamente viralizar estas fake news, pero también se dedican a confrontar a los usuarios de manera estratégica, metódica y sistemática, que no son afines a determinados grupos, a determinados personajes, con una idea de desacreditación, de polarización y de generar el encono en la sociedad mexicana. Y este es el caso de los bots. Esta nota lo recuperamos del periódico digital El Economista, está elaborada por Rodrigo Riquelme, y lo que nos habla esta nota es precisamente que en el marco de las campañas electorales, de la difusión de noticias de interés público, por supuesto, se abren distintos recursos, espacios que se ponen a disposición de la ciudadanía para identificar cuando estamos frente a un usuario de la red social de carne y hueso, cuando estamos frente a un bot, a una cuenta falsa. Y esta aplicación se llama precisamente Atrapabot. En términos generales, las cuentas bot, dice la nota, comprenden entre el 9 y el 15% de todas las cuentas activas de Twitter, según en este caso Paola Ricarte, miembro del Laboratorio Abierto del Tecnológico de Monterrey, que se especializa precisamente en el análisis de los medios digitales. Esta organización, este grupo de estudio, es creador de el Atrapabot, una aplicación que analiza el historial de mensajes de un perfil en Twitter. Dicho análisis básicamente está basado en patrones de comportamiento que sirven para identificar si quien utiliza una cuenta dentro de la red social es un humano
o un programa automatizado. Atrapabot examina el tiempo entre la publicación de entradas, la frecuencia y el estilo o personalidad que ostenta cada tweet y ofrece un porcentaje de probabilidad de que la cuenta sea controlada por un bot. Entonces, Atrapabot es la versión, desde luego, en español de Pegabot, el cual fue desarrollado por el Instituto de Tecnología y Equidad y el Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro, a partir de Botometer, un proyecto desarrollado entre la Universidad de Indiana, el Centro de Noticias y Sistemas y Recursos, Center of Complex Networks and System Research, dice sus siglas o su significado en inglés. El proyecto también contó con la colaboración del Seminario de Cultura del Colegio de México, Abcívico, el Centro de Estudios Sociológicos y el caso de Enjambre Digital. Y nosotros, por ejemplo, podemos consultar en la página de Atrapabot, así se denomina. Le podemos dar clic poner el nombre en el buscador Atrapabot y nos va a redirigir a la dirección https://atrapabot.org. Y aquí lo que podemos hacer es precisamente poner en la barra de buscador de la aplicación el perfil, en este caso de Twitter. Es una aplicación que se orienta al análisis de cuentas falsas en la red social Twitter. Podemos poner ahí el nombre del perfil que queremos verificar, darle clic en la pestaña analizar y, de acuerdo con los parámetros que utiliza precisamente la aplicación, por ejemplo, la frecuencia temporal de los tweets, las características propias de la estructura del tweet, entre otros aspectos, entonces nos puede arrojar resultados para decirnos qué porcentaje de probabilidad existe de que esa cuenta sea de un robot o sea de un usuario real de la red. Este es un recurso que me parece de la mayor relevancia porque precisamente nos permite hacer filtros sobre con quiénes interactuamos, con qué tipo de cuentas y de contenidos en las redes sociales estamos interactuando. Por supuesto, podemos traspolar estos criterios de identificación de las cuentas falsas a otras redes sociales como Facebook. Por ejemplo, si una cuenta publica, dice aquí la nota, 2 tweets con un intervalo de diferencia menor a un segundo, sus entradas siempre son publicadas a determinado horario, por ejemplo a las 12 del día, y el formato de sus tweets o de sus mensajes siempre es el mismo, tiene la misma estructura en extensión, en contenido. Hay un mensaje central que es el que constantemente se está difundiendo, que esto obedece desde luego también a la estructura y a la dinámica de las fake news y la reproducción de las noticias falsas en internet. Entonces es muy probable que dicha cuenta sea de un usuario falso, de un bot en internet, ¿no? Esto, pues desde luego, es una información útil para estas prácticas de consumo y producción de contenido inteligente en la red, es decir, esta cibercultura como un elemento necesario que tenemos que fortalecer, desarrollar, promover, incentivar entre los usuarios de la red. Y bueno, vamos a cerrar el día de hoy con este contenido relacionado con pues uno de los aspectos más lastimados durante los sexenios de gobiernos neoliberales en nuestro país, desde luego del mayor interés para cualquier sociedad y sobre todo para quienes nos desempeñamos en el ámbito educativo, pues desde luego es el sector de la educación, particularmente la educación pública. El día de hoy compareció el secretario de Educación Pública, Otto Granados Chapa. Otto Granados, perdón, este secretario pues sustituyó a el secretario de Educación Pública que inició funciones junto con Enrique Peña Nieto. Bueno, inicialmente estaba Emilio Chuaifet, después estuvo Aurelio Nuño, el no célebre Aurelio Nuño, y
finalmente pues este funcionario Otto Granados, quien se presentó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del informe, y pues al igual que los otros secretarios, pues nos habla de un escenario, en este caso educativo, que no existe, un país que solo ellos ven, una circunstancia de progreso, de uso de recursos, de mejoramiento del sistema público de educación mexicano, que solo existe en sus cabezas, y que en este sentido especialistas, como es el caso de Miguel Ángel Pérez Reynoso, doctor en educación, profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional en Guadalajara, la unidad 141, pues nos dice en realidad una vez más el funcionario, el secretario, en este caso de educación, nos va a hablar de Peñalandia, un país que solo existe en la cabeza del presidente Enrique Peña Nieto. Dice la nota, aunque es prematuro, esta nota se deriva del portal impulsoinformativo.net. Aunque es prematuro adelantar juicios de un sexenio que aún no concluye, bueno, que ya prácticamente está por concluir, para muchos ya terminó. La reforma educativa forma parte de en este sexenio de un paquete de reformas llamadas las estructurales, la energética, la fiscal, la reforma política y en este caso la reforma educativa. En el terreno educativo, la reforma del mismo nombre se anunció como una estrategia encaminada a mejorar la calidad. En los hechos se redujo a una reforma meramente laboral, y aquí hay otro aspecto fundamental. La actitud del gobierno federal en este sexenio y en los sexenios que le antecedieron fue de una absoluta persecución a uno de los actores más importantes del quehacer educativo, los maestros. La represión, la persecución, el escarnio político, el escarnio mediático, el descrédito social a la figura de nuestros docentes fue lo que caracterizó la política educativa de los gobiernos llamados neoliberales, que en contubernio con líderes sindicales corruptos se dedicaron un día sí y otro también a estar embistiendo contra el gremio magisterial, no generando las condiciones óptimas en materia de infraestructura, de capacitación, de formación inicial de docentes, de mejoras salariales, para que esto impactara de manera positiva en el ejercicio de su trabajo educativo. Por el contrario, lo que estuvimos observando fue precisamente que pues este embate público, este escarnio, esta represión, esta persecución se acompañó también con la reducción del gasto en educación, con el condicionamiento de la permanencia en el empleo a partir de una estrategia de evaluación que a todas luces lo que perseguía era el descrédito del gremio magisterial y no, en todo caso, el mejoramiento del trabajo educativo, la toma de decisiones para la actualización, la profesionalización de los docentes en servicio. Entonces eso es lo que estuvimos viendo, y nos dice el investigador, la reforma educativa pretendió darnos gato por liebre, como decimos coloquialmente, anunciar una cosa e imponer e instrumentar otra, pero lo más importante, el balance del sexenio en el terreno educativo, es poder contrastar la realidad educativa de 2012-2013, cuando arrancó el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la cruda realidad de lo que tenemos hasta el día de hoy. Basta ver, aunque no es un referente fundamental ni exclusivo, pero basta ver los resultados de los últimos años en la evaluación de PISA a nuestros estudiantes. Seguimos sin movernos de los últimos lugares y seguimos teniendo los mismos resultados, las mismas problemáticas, simple y sencillamente porque la política educativa no ha incluido a los docentes, no ha fortalecido a las escuelas normales en materia de infraestructura, de recursos, de actualización de los formadores, de una discusión seria y un diseño pertinente de los planes de estudio para la formación de los maestros. No ha puesto en el centro del quehacer del gobierno en materia de política educativa
la habilitación de la infraestructura escolar, los materiales, las instalaciones, la modernización de estos centros educativos. No ha puesto en el centro, decíamos, la profesionalización de los docentes, su mejoramiento salarial, incentivos que verdaderamente le permitan al docente no solo mejorar su intervención educativa, sino también mejorar sus condiciones de vida, porque también es un ser humano que tiene familias y que muchas veces tiene que trabajar doble turno, hasta triple turno, tener actividades alternas para poder solventar sus necesidades, y encima de eso el trabajo administrativo, el trabajo docente, la evaluación, es decir, una verdadera sobreexplotación del recurso humano, en este caso los docentes, en materia educativa. Así las cosas, la reforma educativa ha sido realmente laboral y administrativa, que ha dependido de un componente monolítico, la evaluación, la cual por supuesto no asegura ni ahora ni en el corto plazo un tránsito hacia una educación de mejor calidad, y eso es lo que estamos viendo en el día a día. ¿O qué opinan ustedes? Como estudiantes, como docentes, como padres de familia, como miembros de una sociedad que todos los días vemos la manera en la que se está deteriorando la atención a la educación a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cómo vemos día a día que la educación ha perdido toda posibilidad de función y de movilidad social. Se supone que la educación de un pueblo tiene, en el último de los casos, que ser el instrumento mediante el cual se garantice el mejoramiento de vida, de la calidad de vida de las personas, y la garantía de la movilidad social, de que no necesariamente porque un individuo nazca en situación de pobreza tenga que morirse en situación de pobreza. Y lo que estamos viendo es que la educación de nuestro país está enajenada, está alienada, está secuestrada por intereses políticos, económicos, sindicales, gremiales, cupulares, y está en todo caso atendiendo a todo menos a lo que verdaderamente importa, que es al desarrollo, al aprendizaje de nuestros niños, nuestros jóvenes, y hacer verdaderamente una palanca, un instrumento del desarrollo nacional. Esa es la circunstancia en la que nos deja el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien además ya a meses de dejar la presidencia nos impone la implementación de el nuevo modelo educativo en educación básica, desde luego también en las escuelas normales, y vemos cómo propios y extraños los maestros nos estamos jalando los cabellos en las escuelas para resolver un verdadero Frankenstein que no tiene ni pies ni cabeza en materia curricular, en materia de viabilidad, de sentido, de pertinencia. Ahí vemos cómo están tratando de resolver sin la mayor capacitación los maestros de educación básica el tema de la autonomía curricular, el tema de los clubes que se está llevando a cabo sin ton ni son, con la mejor intención en algunos casos y los mejores esfuerzos y algunos recursos de los maestros, pero no en el sentido verdaderamente de una estrategia transversal que abone a mejorar, a diversificar y a atender verdaderamente las necesidades educativas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los alumnos que acuden a las instituciones educativas, ¿no? Entonces, en medio de eso tenemos también, desde luego, el pleito en el CENTE, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entre el actual secretario y quien exige ser colocada nuevamente como secretaria general, por un lado Juan de la Torre, por otro lado Elba Ester Gordillo Morales. En medio de eso, nuestros maestros, nuestros niños, nuestras escuelas, la educación de nuestro país. Pues así las cosas, así la educación de nuestro país al cierre de este sexenio, y pues desde luego la expectativa de el verdadero mejoramiento de la educación en México a partir de la inclusión de distintos actores, desde luego los maestros, los alumnos en el centro, los padres de familia, los tomadores de decisiones, la sociedad mexicana en su conjunto debe de participar
debe de ser incluida en la toma de decisiones hacia un modelo educativo que verdaderamente responda a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestras necesidades, a nuestras características, y que recupere el sentido, la función social de la educación que se ha extraviado en el marco de estas políticas económicas neoliberales, de esta globalización en su vertiente económica, que es la mundialización, de esta mercantilización de la educación, de este poner en el centro los intereses de organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, que evidentemente les importa todo menos que el factor humano, que el desarrollo armónico de las capacidades de nuestros niños y nuestros jóvenes. Pues así las cosas, amigas y amigos. Con esto estamos cerrando la transmisión del día de hoy. Dimos un poco un vuelco a la dinámica con la que habíamos venido trabajando en emisiones anteriores. La idea, como ya les hice la invitación, es que pronto, muy pronto, ustedes también me den noticia de sus contenidos en esta promoción de un consumo y producción inteligente de contenido en la red, esta cibercultura que tenemos que abrevar, que tenemos que fomentar. Y bueno, también la invitación que hice recientemente, desde la emisión pasada, a quienes estén interesadas en producir sus propios contenidos, establecer una barra semanal. Tomen un horario, un día, ya sea lunes, miércoles, jueves, viernes. Ustedes definan qué contenido. La idea es solo pues que promovamos un contenido fidedigno, de calidad, que esté filtrado a través del consumo inteligente de información en la red, y que esto nos permita pues ir construyendo un ciberterritorio informativo de manera colaborativa. Estamos cerrando ya y querría terminar el día de hoy con la recomendación. Procuraré en las emisiones posteriores y a partir de la del día de hoy terminar con una recomendación de lectura. En el caso del día de hoy les recomiendo mucho este libro de Noam Chomsky, El control del pensamiento. Este libro está editado en este caso por la editorial, ahí se me perdió por aquí, caray, Campo de Ideas, sí, la editorial es Campo de Ideas, perdón, y este libro está editado en el año 2003, fue su primera edición para México. En 2005 fue la primera edición para Argentina, también en la primera edición en 2003 para Madrid, España. En este libro, entre otras cosas, Noam Chomsky, gran pensador de nuestro tiempo, pues nos habla precisamente de esto con lo que iniciamos la transmisión del día de hoy, las llamadas fake news, la construcción de consensos, de opinión en los medios masivos de comunicación para manipular la opinión pública. Y esta construcción de consensos de opinión se construye como cualquier otro producto que se quiere lanzar al mercado. Se prefabrica, se diseña, se lanza a la opinión pública a través de los pseudoinformadores, de los pseudoperiodistas, y con ello lo que se busca es dar un sentido, una dirección a la opinión de una sociedad, de un pueblo, para validar intereses creados para ser esta sociedad, este pueblo, incluso defensor de intereses que están en contra de sus propios intereses, de sus propias necesidades, o que implica el ceder el derecho legítimo de toda persona a ser informado, a ser tomado en cuenta, a participar en la toma de decisiones de su comunidad, de su sociedad, de su país. Este es la recomendación el día de hoy del libro de Noam Chomsky, El control del pensamiento. En este libro, pues decíamos, los grandes medios, dice Chomsky, de comunicación juegan un papel fundamental en esa construcción, bajo la bandera de la prensa independiente. Eso es muy importante, la prensa independiente, la prensa libre, bajo la bandera de una sociedad plural, democrática, abierta.
se silencia toda disidencia y se controlan las ideas de la población general precisamente a través de los consensos informativos prefabricados, que en este caso conceptualizamos también como las llamadas fake news. Pues aquí la recomendación del libro de lectura el día de hoy. Les recuerdo también que a quienes les interese tener una copia digital de mi libro que ha inspirado precisamente estas emisiones, se lo podemos hacer llegar con mucho gusto de manera gratuita a través de correo electrónico, a través de un mensaje por Facebook. Y también lo pueden comprar físicamente en internet, en el portal de la Editorial Académica Española, quienes así lo prefieran, o consultarlo en las bibliotecas de las instituciones que ya mencioné al inicio de la transmisión. No olviden también que estamos en YouTube. Estos videos están siendo colocados en el canal de YouTube Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Les invitamos a que compartan los videos, les den like, se suscriban y nos ayuden a difundir estos contenidos en la red. Pues vamos a terminar la transmisión con los saludos como de costumbre a quienes nos estuvieron acompañando. Les agradecemos y son a los primeros que etiquetamos en el aviso de la próxima transmisión. Saludos a la doctora Etelvina Sandoval que nos acompañó. Mil Eva, saludos. Angélica Mendoza, también muchos saludos. Clara Cruz Fernández, saludos. Paige Cas, saludos. A ver, vamos a ver. Shinji Wok, saludos. Eileen Cisneros, muchos saludos también. Vamos despidiéndonos. Génesis Sashari Paxca, saludos. Vane Retana, saludos también. Mariana Atamila, saludos. Amanda Mendieta, saludos. Stipam, no, es Stitam. Creo que siempre le digo Stitam, saludos. Denise Hernández, saludos. Karen Maite, saludos. Muchos saludos a Karen. Yasmín de Martínez, saludos. Raquel Damián, Raquel Damián. Stipam, que nos comentaba sobre las fake news, que sí le ha pasado, que ha caído, pues todos hemos caído alguna vez, hay que estar atentos. Lauri P. de López, saludos. Patricia Guzmán, saludos, compañera maestra. Rocío Marín, saludos. Olivia Leiva, también compañera de allá de la Universidad Autónoma de Guerrero, saludos. Teani Basilio, Berezú Calora Retana, saludos, muchos saludos a todas, a todos. Luis Enrique Patiño, saludos hasta Colombia. Magali Silva, saludos. Edna Martínez, saludos. ¿Quién más estuvo por ahí? Saludos. Shinji Wok, saludos también. Nos saludaron durante la transmisión. Angeli Aguilar, saludos. Mafer Mes Antunes de la Universidad de Guerrero, saludos. Mariana Tamila, saludos a todas, a todos. Pues muchas gracias, amigas, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo, quienes estén interesadas en producir propio contenido en esta barra de Ciberterritorio Informativo, ya sea el lunes, miércoles, jueves y viernes, háganme llegar un correo electrónico a maeslosa@yahoo.com.mx o aquí en el post del video para que nos pongamos de acuerdo. Ustedes definan el día, el horario, de preferencia en este mismo horario de 10 a 11 o quizá de 9 a 10, y sobre todo pues que nos permitan saber de sus contenidos. La idea es que este esfuerzo colaborativo se extienda a toda la semana. Ustedes definan su contenido. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 11, hoy 30 de octubre del 2018. Muy buenas noches y que nos vaya bien el día de mañana y los próximos con el tema del agua. Muy buenas noches, que descansen.